misma semana se podía perder el 5% del peso corporal sin tener incidencias en el rendimiento físico. Ahora, si me preguntan a mí, no, yo prefiero tenerlo más cerca del peso si voy a pesarme varias veces. ¿Sí? Porque me aseguro de que no tenga hambre y que esté bien hidratado. Y entonces va a rendir mucho mejor. Entonces, en esencia, nosotros tenemos que entender que una carga física va a cambiar lo que genera en el cuerpo de la persona de acuerdo al estado físico de la persona. Va a generar un estado fisiológico diferente. Digamos, si la persona está súper entrenada, esa carga física quizás es una carga de recuperación. Pero si la persona está muy desentrenada, esa carga física, que para el otro era de recuperación, termina siendo sobreentrenamiento. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es que debemos tratar, no sé si de individualizar la carga, pero sí de segmentar por grupos. Grupos que más o menos vayan aguantando esa carga, ¿sí? Porque si no, metemos la misma carga a todos y los efectos son diferentes. Y entonces, la ondulación de cargas, por ejemplo, nosotros hacemos un día fuerte, un día suave, un día fuerte, un día suave, para supercompensar. Pero si de repente, por el estado físico de la persona, son todos días fuertes, lo que va a pasar es que va a ir muy mal. Algunas otras personas requieren no una dinámica 1 por 1 dentro de la semana, sino 2 por 1, ¿sí? Dependiendo cómo responda el atleta también. Y entonces hemos llegado ahora sí a la parte metabólica, la parte teórica metabólica. Para entender lo que nosotros vamos a trabajar, tenemos que entender de dónde viene nuestra energía. Nuestra energía viene del Sol, ¿sí? Viene del Sol, de la fusión atómica, y que esto genera rayos gamma que vienen del Sol a la Tierra y que son captados por las plantitas por medio de la fotosíntesis, ¿sí? Estos rayos gamma que llegan de allá van a hacer que la planta tenga energía y nosotros a través de comernos la planta o los animales que se comen la planta, obtener esta energía del Sol, ¿sí? Por eso cuando a mí me preguntan sobre nutrición, entendiendo que la energía viene del Sol, y entendiendo que esa energía la terminan agarrando las plantas, lo que más correspondería hacerle caso en lo que es la nutrición es a una nutrición por latitud. ¿Qué significa eso? Y por estación. Hace muchos años hicieron un estudio para ver cuál era la mejor dieta, qué es lo que debíamos comer como seres humanos, y analizaron a tribus que estaban limpias de alimentos transígenos, alimentos exportados y demás. Y tomaron a una tribu ¿cómo se llama? Que viene en hindú, en el norte. Esquimales y una de Perú, ¿sí? La tribu de Perú comía casi todo carbohidratos y la tribu de los esquimales comía casi todo grasa y proteína. Y cuando sacaron los indicadores de salud, ninguno estaba mal de salud, estaban todos bien. Entonces, entendieron que como la energía viene del Sol y llega a la Tierra y es captada por las plantas que están en esa latitud, y en diferentes latitudes llega a diferentes cantidades de rayos gamma, esa planta se desarrolla con el campo electromagnético de la zona donde estás y te permite estar en armonía con ese campo electromagnético de esa latitud. Entonces, lo que corresponde es, por naturaleza, por genética y por sistemas, inmersos en sistemas, sería comer lo que te da la naturaleza cuando te lo da, donde estés, ¿sí? Entonces, fíjate que sale de tu región y cuando sale y eso es lo que tienes que comer. Eso sería como lo más lógico, ¿no? Y tiene que ver con esto, de dónde viene la energía, que viene del Sol. Perdón si a veces me voy de rapo, pero bueno, es más interesante. La cuestión es que nosotros, cuando consumimos las plantas o los animales que consumen estas plantas, vamos a generar energía, pero esta energía que consumimos de la glucosa, de la grasa, de la proteína, vamos a transformar estas moléculas en una molécula que se llama adenosine-trifosfato, y esta es la única molécula que tiene la energía suficiente para la contracción muscular. Porque si yo quisiese usar la energía de una glucosa para la contracción muscular, tiene tanta energía que rompería al músculo al usar esa energía. Es un exceso de energía. Ustedes piensen lo siguiente: hay una mosca en la pared y yo quiero matarla. Y tengo un cañón y le tiro un cañonazo a la mosca. ¿Maté la mosca? Sí, pero rompí la pared.
Entonces, el mosquitero sería el ATP, ¿sí? La energía exacta para la contracción muscular. Y además permite que uno no tenga que comer todo el tiempo, porque vamos degradando lo que comemos y en cuotas vamos generando la energía para mantener en el tiempo la contracción muscular, ¿sí? Entonces es importante que tengamos mecanismos de producción de ATP, adenosín-trifosfato. Estos mecanismos ya los hemos mencionado: la vía oxidativa, la vía glucolítica y la vía fosfagénica. Las tres vías producen ATP porque el ATP es la única molécula que al romperse produce la energía para la contracción muscular. Entonces, todo lo que vamos a estar hablando hoy se trata de formar más ATP. Por ejemplo, en el minuto de pausa, ¿cuál va a ser nuestra fuente principal de ATP? ¿La vía oxidativa, la glucolítica o la fosfagénica? La oxidativa, la mitocondria, como estoy en reposo, la mitocondria me va a dar mucho ATP, que voy a almacenar para el combate. Entonces, en el minuto de pausa, es importante que se vuelva a llenar la batería. Y eso tiene que ver con el VO2 máximo, con el máximo consumo de oxígeno y la cinética del VO2 máximo. Entonces, el entrenamiento de resistencia me permite a mí recuperarme más rápido entre rounds. ¿Ok? ¿Por qué? Porque produzco mucho ATP desde la mitocondria. Entonces, por ahí viene más o menos el asunto. El ATP es esta molécula que está constituida por ribosa, adenina y los grupos fosfatos. Esto es lo que vamos a estar formando, esta molécula, ¿sí? Por tanto, vamos a tener que usar los componentes de otras moléculas para formar esta molécula. ¿De dónde viene la energía del ATP? Viene de algo que se llama repulsión electrostática. Estos que ven acá son los tres grupos fosfatos. Los grupos fosfatos, si ustedes se dan cuenta, tienen carga negativa. ¿Ven este grupo fosfato que tiene dos cargas negativas? ¿Y ven este otro segundo grupo fosfato que tiene una carga negativa? ¿Qué pasa cuando juntamos dos imanes con la misma polaridad? ¿Se atraen o se rechazan? Eso se llama repulsión electrostática. Si yo tengo un fósforo con dos cargas negativas y al lado otro fósforo con una carga negativa, ¿qué va a tender a hacer? A separarse. Por tanto, los enlaces de alta energía, eso que ven así como una S, esos son enlaces de alta energía. Eso, para que se mantenga unida los grupos fosfatos, tiene mucha energía. Cuando yo rompo ese enlace, me permite generar contracción muscular con esa energía, ¿sí? Entonces, la molécula esta tiene energía porque tiene carga negativa, ¿ok? Y cuando yo rompo la molécula de adenosín-trifosfato, la voy a romper con una enzima que se llama ATPasa, ¿sí? La que rompe el ATP. Esta enzima que se llama ATPasa, yo puedo tener 10 moléculas, 10 enzimas de esta, o puedo tener 100, o puedo tener 1000. Si yo tengo más enzimas de ATPasa, voy a poder romper más ATP por unidad de tiempo. Y eso es lo que ocurre cuando trabajo la vía fosfagénica. Empiezo a multiplicar enzimas de la vía fosfagénica y empiezo a hacer que el ATP se rompa más rápido y soy más explosivo, soy más rápido, porque libero la energía más rápido, ¿sí? Entonces, una de las cosas que voy a buscar es multiplicar enzimas de cada sistema energético. Cuando trabajo vía fosfagénica, empiezan a incrementarse la cantidad de ATPasa, que es la enzima que rompe el ATP, y me vuelvo más rápido. Pero para eso hay que entrenar bien, comer y dormir, y dejar que pase el tiempo, ¿sí? Porque todo esto ocurre con cascadas de señalización que llegan hasta el núcleo. En el núcleo llega esa cascada al ADN del núcleo, el ADN lo lee, manda a hacer un ARN mensajero que sale del núcleo, el ARN mensajero sale del núcleo, va al ribosoma, y en el ribosoma se empiezan a codificar aminoácidos para transformar proteínas para que esta enzima se produzca. Es un proceso genético. El asunto es que cuando yo rompo el ATP con la ATPasa, si tenía ATP, adenosín-trifosfato, ¿qué me va a quedar después de que se rompa? Adenosín-bifosfato, ¿sí? Y un fósforo inorgánico suelto. Pero también va a quedar un protón de hidrógeno. Ese protón de hidrógeno que queda es el que genera la acidez. Cuando yo rompo el ATP, se genera un protón de hidrógeno. Nosotros tenemos
una estabilidad química y calórica, térmica. Si nosotros elevamos la temperatura a más de 40 grados, nos morimos. Porque después de los 40 grados se desnaturalizan las proteínas, pierden su estructura tridimensional, y por ende pierden su función y nos morimos. Entonces, todo lo que genere calor, si sube mucho la temperatura, va a dejar de funcionar. Todas las enzimas son afectadas por el calor. Cuando sube mucho la temperatura, la enzima dice: yo no juego más, porque si juego te mato. Entonces se inhiben con el calor. Pero también las enzimas se inhiben con la acidez. Si sube mucho la acidez, la enzima se inhibe. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es producir anuladores de acidez, amortiguadores de acidez. Bicarbonato, lactato, enzimas lactato deshidrogenasa para pasar piruvato a lactato, ¿no? Y entonces vamos a estar generando amortiguadores de acidez para poder seguir produciendo energía, aunque esté muy intenso el asunto. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Y a grandes rasgos tenemos los tres metabolismos estos: ATP-PC, adenosín trifosfato y fosfocreatina, glucólisis y sistema oxidativo. Bien. ¿Qué era eso? Era hasta las 11, ¿no? Sí. Bien, para respetar el tema de los tiempos y no pasarnos, porque igual tenemos otra conferencia de esto, vamos a dejarlo hasta aquí. A ver si vamos a avanzar un par de diapositivas más y vamos a cortar puntual. El asunto es que, por ejemplo, aquí todos tenemos dos brazos y todos tenemos dos piernas. ¿Somos todos iguales? No. Algunos tendrán el brazo un poquito más largo y otro un poquito más corto. Sí, algunos tendrán un brazo más musculoso y otro más chico, pero eso se le llama, en el cuerpo de fisiología, se llama isoformas. Isoformas, formas similares, no iguales. Y entonces las fibras musculares tienen isoformas de fibras más rápidas o más lentas, ¿sí? En la naturaleza todo se comporta como un continuum, una continuidad. No hay fibras lentas ni rápidas, hay un continuum de fibras. Por ejemplo, si yo digo, vamos a pararnos aquí del más bajo al más alto, y yo digo, ahora determinen dónde empiezan los altos y dónde empiezan los bajos. No se sabe, hay un continuum. Las fibras musculares también se comportan como un continuum. No hay fibras lentas y rápidas, hay un continuum de fibras. Actualmente se describen más de 12 tipos de fibras, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar son su composición y por ende su funcionalidad. Si tienen más enzimas de la vía oxidativa, van a ser más oxidativas. Si tienen más enzimas de la vía glucolítica, van a ser más glucolíticas. Si tiene una motoneurona más gruesa, va a ser más rápida. Si tiene una motoneurona más fina, va a ser menos rápida, pero más resistente, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo nosotros trabajemos, lo que tenemos es cómo lo vamos a adaptar. Pero se adapta a la isoforma aledaña. Por ejemplo, si yo le doy muy mal de comer a un perro gran danés, muy mal de comer, ¿el gran danés va a tener el tamaño de un chihuahua? No, porque genéticamente es un gran danés. Entonces, en vez de medir 70 centímetros hasta la cruz, va a medir 65 hasta la cruz. Si le doy muy bien y le hago hacer muy buen ejercicio y todo, en vez de 70 va a ser 75. Pero el rango va a ser de 65 a 75. Se comporta hacia un poquito más o un poquito menos de lo que genéticamente es. Y esto es muy importante entender. El talento deportivo se nace y se hace. ¿Qué sos y qué hago con eso que sos? Si ya sos muy rápido, te puedo hacer un poquito más rápido. Pero si sos muy lento, te puedo hacer un poquito menos lento, pero no más rápido que rápido. Entonces hay una limitante y una potencialidad genética, ¿sí? Eso es importante decirlo. Y podemos trabajar por zonas del entrenamiento, zonas que van a generar un estado de muy poca acidez, de recuperación prácticamente, zonas que son de desarrollo oxidativo, zonas que son de alta intensidad, que demandan mucho la vía glucolítica y por ende la amortiguación de acidez, y zonas de muy alta intensidad que dependen mucho de la vía fosfagénica. Estas zonas, estas intensidades, van a estar orientando a desarrollar más un paquete enzimático que otro. Y eso es lo que vamos a aprender, cómo desarrollar los diferentes paquetes enzimáticos. Pero para eso primero tenemos que conocerlos y entenderlos, ¿sí? Por eso estamos aburriéndonos aquí con toda esta teoría, para después ir a la metodología y después ir a la parte práctica. Entonces,
todo funciona al mismo tiempo. En una fábrica, son 3 fábricas que fabrican todo ATP. Una que tiene la vía glucolítica, otro la vía fosfagénica y otra la oxidativa. Las 3 producen al mismo tiempo ATP. ¿Ok? Y vamos a terminar con un pequeño videito y ya terminamos esta primera parte. Aprendamos sobre el sistema de fosfocreatina y ATP. El sistema de fosfocreatina y ATP produce energía a partir de los músculos. La energía para la contracción muscular es proporcionada por el ATP, adenosín trifosfato. El ATP tiene 3 fosfatos. La energía se almacena en el ATP en el enlace fosfato de alta energía. El ATP puede reciclarse y usarse una y otra vez. Cuando el ATP pierde un fosfato, se libera energía. Cuando el ADP gana un fosfato, se almacena energía. La fosfocreatina también se almacena en los músculos. La fosfocreatina tiene un fosfato que puede añadirse al ADP para formar ATP. La enzima creatina quinasa rompe el enlace y libera el fosfato. Luego, el fosfato se añade al ADP para almacenar energía en el ATP. El sistema proporciona energía durante unos 10 segundos de actividad intensa. El sistema tarda unos 2 minutos de pausa. Bien, esto es lo que podemos cambiar. ¿Cuánto dura y cuánto tiempo se recupera? Si yo entreno muy bien, me recupero más rápido. Si entreno mal, me recupero más lento. Si entreno muy bien, dura un poquito más. Si entreno muy mal, dura un poquito menos. Esa variación es la que nosotros podemos modificar con el entrenamiento. ¿Sí? Si yo tengo un corazón muy grande, un pulmón muy grande, buena capilarización, voy a transportar muy rápidamente oxígeno y voy a recuperarlo más rápido que si no lo tengo. Por eso los tiempos de pausa dependen del nivel de la persona. ¿Sí? Por eso las metodologías estáticas no nos sirven. Tenemos que ver en qué tiempo se recupera cada uno de los atletas. ¿Sí? Bueno, hasta acá esta conferencia para ir cumpliendo con los tiempos y ahorita va a hablar con Carlos. Ok. Chao. Bien, me han dado un poquito más de chance. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? ¿No? Sí, ¿quieren ir al baño? Pero uno solo. No, porque si se van todos, pues ya no. Bien, solamente que dice. Bien. Ok, vamos a seguir. Esta es la parte más importante que va en el examen. Bien. Entonces, fíjense, todo esto nos sirve porque entendemos que cada sistema tiene una potencia, una capacidad y un predominio. Esas son 3 cosas importantes que decir. Por ejemplo, esto, ¿qué capacidad tiene? 600 mililitros. ¿Sí? Más o menos, 500 a 600. ¿Qué potencia tiene? Si yo le saco la tapita y lo doy vuelta, la potencia es cuánto tarda en vaciarse. La potencia viene directamente relacionada con el diámetro de salida. Si yo le hago con un clavo un agujerito, tiene más o menos potencia. Si yo lo corto aquí con un cuchillo, tiene más o menos potencia. Si yo lo dilato y hago la botella más grande, tiene más capacidad. Bueno, eso es lo que hacemos con los sistemas energéticos. Hacemos que tenga más capacidad y más potencia. ¿Cómo hacemos que tenga más capacidad? Generando más almacenes de energía, más almacenes de glucógeno, por ejemplo. ¿Sí? Aguanta más.
¿Y cómo hacemos que tenga más potencia? Mejoramos las enzimas en dos fases, en el número de enzimas y en su constante disociación enzimática, su KM. ¿Qué tan rápido reacciona la enzima? ¿Qué tan rápido rompe la molécula? ¿Sí? Entonces, los sistemas tienen diferentes potencias y capacidad porque nos han permitido evolucionar en el tiempo. ¿Sí? Si me viene a perseguir un perro, tengo que ser muy rápido para reaccionar. Necesito un sistema que tenga una potencia enorme, que rápidamente me dé energía. ¿Sí? Para eso está este sistema, el sistema fosfagénico. Por eso es el sistema de la velocidad. La capacidad, si ustedes van a ver, la capacidad de acumular ATP no es muy grande. Nosotros tenemos ATP como para poder soportar medio segundo de actividad intensa. Solamente medio segundo. No podemos acumular más. La molécula de ATP es muy pesada. Por eso los mecanismos de producción de ATP son tan importantes. Porque no podemos almacenar mucho. La capacidad de almacenaje es de 0,6 moles. Es poquito. Piensen 0,6 litros, 600 mililitros. La potencia de entrega, ¿cuánto puede entregar por unidad de tiempo? Son 4,4 moles por minuto. Imagínense 4 litros y medio por minuto. Si yo tengo 600 mililitros, ¿sí?, de almacenaje y puedo entregar 4 litros y medio por minuto, ¿aguantaré un minuto entregando energía? No, porque solamente puedo almacenar 600 mililitros. Entonces, este sistema no te permitiría nunca llegar a un minuto entregando energía con este sistema, porque tiene poco almacenaje, ¿sí? Y tiene mucha potencia, porque justamente para eso es, para darme mucha energía en poco tiempo. Lo que mucho brilla, poco dura, así tiene que ser. Y por ende va a predominar en el primer momento del ejercicio físico intenso. Hasta los primeros 5 o 6 segundos es cuando predomina este sistema energético. Y se agota cerca de los 10 a 15 segundos dependiendo de la persona. Entonces, es dependiente de la fosfocreatina. Cuando el ATP se rompe y queda como ADP, ¿cómo vuelvo a hacer que el ADP se transforme en ATP? A un adenosindofosfato le pongo otro fosfato y forma adenosintrifosfato. ¿Ese fosfato de dónde sale? De la fosfocreatina. ¿Sí? Por eso la suplementación con creatina es tan buena. ¿Sí? Uno de los suplementos importantes para los atletas, sobre todo de taekwondo, es la creatina. ¿Sí? Monohidrato de creatina. Porque nos va a permitir hacer 1 o 2 o 3 explosiones más, que de repente son determinantes. ¿Sí? Uno dice, bueno, una explosión más. Sí, bueno, claro, es el punto que quiso ganar. ¿Sí? Bien. Se usa para la contracción muscular y para ir contra gradiente en canales proteicos y demás, el ATP. El ATP es importante para todo. Si nosotros vemos en un ejercicio intenso, a lo largo del tiempo, vemos 14 segundos de ejercicio intenso, la línea azul es la concentración de ATP en la célula. Vamos a ver que tiene una curva bifásica. Baja el ATP hasta los 4 segundos, después se mantiene estable y después baja de vuelta. Pero si vemos la fosfocreatina, baja abruptamente hasta los 6 segundos, después se mantiene abajo. La pregunta es, ¿cómo puede ser que la fosfocreatina caiga tanto y el ATP no caiga tanto después? ¿Por qué no sigue la misma curvatura? Esto tiene que ver con que hay 2 líneas de aporte para la producción de ATP, no solamente la fosfocreatina, sino que hay otra más. Y esta curva bifásica se justifica a través de que el adenosindifosfato con la fosfocreatina forma ATP, lo cual está bien, pero también si yo empiezo a acumular adenosindifosfato, ¿sí?, empiezo a tener muchas moléculas de adenosindifosfato. Si yo tengo una de 2 ATP, perdón, 2 fósforos y 2 fósforos, para hacer una de 3 puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces la enzima que rompa al adenosindifosfato, esa otra enzima me permite hacer ATP. Por eso cuando trabajemos la vía fosfagénica, lo que vamos a estar trabajando es la producción de fosfocreatina y fosfoquinasa y de mioquinasa. Esas 2 enzimas se van a estar multiplicando cuando trabajemos la velocidad. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo en el cuerpo humano, multiplicar esas enzimas. Si yo trabajo
hasta 5 o 6 segundos, ¿qué enzima voy a estar priorizando en su producción? La fosfocreatina y fosfoquinasa. Y si yo llego hasta los 10-15 segundos, la mioquinasa, la que rompe la ADP. Entonces, por eso es que de repente trabajamos 5 segundos o 10 o 15, depende de lo que queramos mejorar. ¿Ok? Ahora fíjense una cosa, la recuperación de la fosfocreatina en 30 segundos, ¿vieron que decía que en 2 minutos se recupera el sistema? Bueno, no es tan así, porque en 30 segundos se recupera el 50% y en 60 segundos el 75%. La pregunta es, ¿yo vacié todo el sistema? Para vaciar todo el sistema, yo tengo que trabajar unos 14 segundos. ¿Mi estímulo fue de 14 segundos intensos? O sea que no lo vacié todo. ¿Sí? Pensemos, ¿dónde están los 2 segundos? La fosfocreatina, ¿qué nivel tiene a los 2 segundos? 50%. Yo vacié 50% la fosfocreatina. Por tanto, si yo trabajo 3 segundos, puedo meter una pausa de 30 segundos fácilmente y recupero todo. La pregunta es, ¿necesito recuperar todo? No necesariamente. Necesito recuperar lo que voy a gastar. Entonces fíjense esto. Yo meto un estímulo de 3 segundos, bajé hasta 40%. Después coloco una pausa de 30 segundos, recuperó el 50%. Por tanto, 40% más 50%, ¿cuánto da? 90%. ¿Sí? Yo estoy al 90%, vuelvo a hacer un estímulo de 3 segundos. Del 90% ya no queda el 40%, queda el 30%. Recupero 30 segundos. Del 30% más 50, ¿cuánto me da? 80. Y vuelvo a hacer un estímulo de 3 segundos. 80 segundos, 80%, perdón. Me va a quedar el 20%. ¿Entienden? Voy a seguir teniendo energía para hacer esos 3 segundos intensos. Por eso yo puedo hacer bloquecitos de 3 segundos intensos por 30 de pausa. Yo actualmente hago, para que queden bloquecitos de 30 segundos, 3 segundos intensos por 27 de pausa. Y entonces logro meterlos en tiempos de rounds. Lo hago 2 veces y tengo 2 minutos. ¿Sí? Entonces trabajo la vía fosfagénica con parámetros de tiempo específicos del deporte, estimulando estas enzimas. ¿Qué enzima estoy estimulando a los 3 segundos? ¿Se acuerdan? La fosfocreatina fosfoquinasa. Esa es la que voy a estar multiplicando, la que me da energía muy muy rápidamente, y por eso es que se hace a último momento eso, cerca de la pelea, porque estoy estimulando esa enzima para que me dé esa energía en esos tiempos que voy a competir y no más, rompiendo esa molécula que voy a necesitar para tirar esa patada o para salir de ahí. ¿Sí? Es fisiología aplicada a la metodología. Bien, ahora vamos a ver otro videito. La dulce y energética molécula de glucosa. Como vamos a pasar al siguiente metabolismo, que es la glucólisis, vamos a ver de qué se trata la glucólisis. ¿Sí? Para no pasar por procesos químicos de glucólisis, mejor pongo un videito que acorta el camino. Pero vamos a ver la glucólisis, el siguiente sistema energético. Es la fuente de energía que proporciona potencia a tus células vivas. La glucosa de los alimentos que consumes se descompone lentamente en 2 moléculas de piruvato, extrayendo energía en una secuencia de reacciones enzimáticas llamada glucólisis. La vía de la glucólisis requiere energía para comenzar, la cual es suministrada por el combustible químico ATP. La fuente principal de ATP en tus células son los orgánulos mitocondriales. En lo profundo de las mitocondrias, las reacciones químicas de la respiración aeróbica consumen el oxígeno del aire que respiras para generar grandes cantidades de ATP. Sentado sobre este abundante suministro de ATP es la primera enzima de la vía glucolítica. La reacción de la primera enzima
transfiere un grupo fosfato del ATP a la glucosa, creando